Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias al Colegio de Abogados de San José de Costa Rica, a CIER en la persona de su presidente y muy especialmente a Luis Ortiz por este recibimiento y por todo el sacrificio para organizar estos eventos donde podemos debatir siempre cuestiones que en nuestros países nos traen dolores de cabeza a veces y otras veces reflexiones menos dolorosas. Ante la consulta de qué podía o de qué quería exponer, sin dudas elegí un tema que hoy nos está cada vez acosando más. Yo vengo de una provincia de Argentina, al norte de Argentina, una provincia relativamente chica que ya tiene 3 casos en el CIADI. 2 de ellos por temas de servicios públicos y el otro por una cuestión distinta, pero que de algún modo se vincula, digamos. Uno de los casos de servicios públicos ya prácticamente está perdido, en cualquier momento sale la sentencia con unos cuantos miles de millones de dólares de sanción a mi provincia a pagar de indemnización, y los otros 2 sin duda se van a perder, más tarde, más temprano, porque los 2 tuvieron no solo los problemas típicos de regulatorios y en el ejercicio de la prestación de los servicios, sino que tuvieron después, durante la etapa judicial, una connivencia de los jueces. No hablo de corrupción, sino de temor, por ahí, de dictar fallos nacionales en contra del propio Estado, pero que lamentablemente hoy eso, a medida que pasa el tiempo, vemos que es una solución muy transitoria cada vez más, porque más tarde o más temprano, y cada vez más temprano, las empresas están acudiendo a los tribunales internacionales y obtienen lo que no obtienen en la justicia local o nacional. Entonces se me ocurrió no hablar de esos casos tanto por respeto a los actores, porque son casos que están pendientes, pero sí tratar de avanzar un poco con lo que hemos podido ver en... ahí está. La Corte Interamericana especialmente, lo que advierto es que está trabajando de manera muy cuidadosa, persistente y cada vez más profunda la cuestión de la infraestructura social. Que de algún modo yo traté de hacer tomando varios fallos que ahora los voy a citar, y esta presentación además se la dejo a la organización para que les sea más sencillo a ustedes seguirlas y no estar anotando. Si anotarles viene bien, adelante. Traté de hacer un resumen de lo que a mi criterio se puede considerar hoy como infraestructura social, que ya van a ver por qué es un tema muy importante. El acceso al conocimiento, la educación, el acceso a la tecnología, especialmente en materia de salud, el transporte, carreteras, los servicios básicos en general, la institucionalización y los marcos normativos uniformes regulando las distintas materias han sido, en estos fallos que yo voy a ir citando a lo largo de la presentación, sutilmente tocados y analizados por la Corte Interamericana, castigando permanentemente su ausencia. Especialmente llama la atención el tema en tecnología en materia de salud. Hay un par de fallos donde la Corte se mete a analizar por qué los ciudadanos de determinado estado acceden a tecnología de salud inferior a la de otros. ¿Por qué los estados no pueden o no hacen nada o no muestran diligencia para ofrecerle a su pueblo, a sus ciudadanos, tecnología de salud avanzada? ¿Por qué las personas en Latinoamérica
se mueren o quedan discapacitadas por cierto tipo de enfermedades que en otros lugares del mundo se curan? Esta es la pregunta que subliminalmente se hace la Corte. Y van a ver también que la Corte castiga la respuesta de siempre, porque ellos tienen más presupuesto que yo, ¿no? Y la Corte dice, bueno, pero ellos tienen más presupuesto que vos porque vos no supiste tener un buen presupuesto con tu ineficiencia. Entonces, cada vez va cerrando más el círculo de la defensa de los estados frente a cosas que antes eran toleradas y que ahora son cuestionadas en los pronunciamientos internacionales, que llama mucho la atención. ¿Cómo definiría eso? Estos serían los temas que involucra la infraestructura social, y traté también de construir en base a otros tipos de literatura qué hace la infraestructura social. Y más o menos esto que ustedes ven ahí es lo que concluyo, que lo que quiero decir con todo eso que ustedes ven ahí es que la infraestructura social, más allá de, por ejemplo, estoy hablando de infraestructura en salud, educativa, agua potable, alcantarillado cloacal, energía, comunicaciones, carreteras, transporte, más allá de esos ítems o actividades específicas que incluimos bajo el concepto de infraestructura social, lo que trasunta, creo yo, ya en los fallos de la Corte Interamericana, es más lo que esa infraestructura procura, digamos. Y esa infraestructura procura crear una situación en la cual las gentes que habitan determinado estado puedan, con sus propios medios, alcanzar niveles de vida óptimos. Entonces, más allá de lo que concretamente calificamos como infraestructura, lo que la Corte está puntualizando muy sutilmente es no solo la infraestructura social es un fin en sí misma, sino que también es una herramienta para que las personas que habitan un estado determinado puedan avanzar por sus propios medios, para que incluso el Estado sea menos necesario. Se limite a hacer, a brindar, a dejar esa infraestructura y permitir que los habitantes puedan avanzar por sí mismos. Y acá viene el concepto que más llama la atención. Hay 4 fallos de los últimos 10 años, 3 de ellos de los últimos 4 años, en lo cual la Corte Interamericana construye el concepto de bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos en estos pronunciamientos es todo aquello que tenga que ver con la vida digna. Yo voy a pasar un momento esta presentación. Hay un caso, Niño de las Calles con Guatemala, en donde la Corte Interamericana dice el derecho humano a la vida es que no se impide el acceso a condiciones que garanticen una existencia digna. Fíjense que el concepto de vida supera su relación con la muerte, se queda en esta tierra y se forma en base a la dignidad. El derecho humano a la vida es el derecho a la dignidad. Y eso amplía el ámbito en el cual, el ámbito de protección y el ámbito de deberes que un Estado tiene cuando se dice que debe proteger la vida de sus habitantes. Garantizar las condiciones para que no se produzcan violaciones a ese derecho básico a la vida digna, no a la vida. E impedir que sus propios agentes o terceros atenten contra la posibilidad de que un ciudadano viva dignamente. El segundo fallo, una comunidad indígena contra la República de Paraguay, en donde también la Corte castiga a ese Estado un poco con un concepto que conocemos un poco más, porque ya lo había trabajado con anterioridad,
como es la asistencia estatal en materia de agua, alimentación, salud y educación. Lo que pasa es que en este fallo, a mi criterio, por primera vez, en esto puede haber discrepancias con algún colega que es por supuesto absolutamente legítima, yo creo que es la primera vez que la Corte además vincula la vida digna no solo con la salud, el concepto de vida digna que ya había construido, la vida no es solo su discrepancia con la muerte, sino la dignidad, además lo había vinculado con la salud y en este fallo en el año 2010 lo extiende vinculándolo con el acceso al agua potable, a la alimentación, a la educación y, aunque no está acá, también con la vivienda. Vuelvo un momento a los bienes públicos. Entonces, lo que la Corte construye es un concepto en el que un bien público es aquel que satisface necesidades comunes y esenciales que hacen a la vida digna, en los cuales el Estado mantiene la titularidad. La titularidad, dice la Corte, de la obligación de protegerlos. Esto es un concepto también novedoso de un fallo del año 2015, en donde la Corte Interamericana dice el Estado nunca, cuando se trata de proteger, de asegurar la prestación de bienes públicos, el Estado nunca pierde la titularidad de la obligación de protegerlos. Expresión textual. Y después dice que hay distintos niveles de protección de esos bienes públicos en el que la Corte dice puede tolerarse algún tipo de discrepancia con el ideal de bien público cuando hay algún problema económico dentro del Estado. Pero aclara, ese problema el Estado tiene que probar que no ha sido provocado por su ineficiencia y que se está haciendo todo lo posible para superarlo. Mi propuesta en este tema, bueno, y a ver, rápidamente, hoy en Latinoamérica tenemos 60 millones de personas que no acceden al agua potable, 100 millones no acceden al alcantarillado y 30 millones no acceden a sistemas óptimos de energía. Latinoamérica necesita un cálculo que hace una organización económica del Banco Mundial, aproximadamente 150.000 millones de dólares por año durante 20 años para darle a lo que la Corte Interamericana considera bienes públicos, darle cierta eficiencia y alcanzar los parámetros que la Corte dice. 150.000 millones de dólares por año durante 20 años. La propuesta en esta primera parte es, a mi criterio, tenemos que planificar la infraestructura. Nuestros políticos gobernantes no conocen sus tierras. Hoy a la política se hace por medios electrónicos, se llega a ser presidente, alcalde, gobernador por medios electrónicos. Los políticos cada vez, esto lo viví en carne propia, cada vez salen menos a caminar, a saber qué pasa, a saber cuáles son las necesidades de la gente. No es una crítica general. Por supuesto que debe haber muchas excepciones, y bienvenidas sean, pero lo que yo advierto en general es que el político planifica su campaña ya no en llegar a hablar con la gente, con lo cual en el momento en el que se sienta en un sillón a gobernar, ha venido de 30, de 60 días caminando su pueblo, su ciudad, la conoce, sabe los problemas, está impregnado de esos problemas, y eso lo mismo pasa con sus funcionarios y generaba que haya políticos mucho más sensibles. Hoy las campañas políticas son ficticias, son ficciones construidas en una oficina en donde al político se le muestra un mapa de la zona en la cual se va a hacer las elecciones y se le dice aquí falta agua, acá falta luz, acá le sobra gas,
acá no tienen comunicaciones, esta gente se queja por las calles y su pavimentación, acá hay un gran desorden urbanístico en materia de vivienda, acá hay gente que se la estafó hace 5 años con un barrio, quedaron con las casas a medio hacer. Entonces, él sale de esa reunión, va al barrio y dice, voy a terminar las casas con las que sé que los estafaron. Y se vuelve a su oficina. Nunca le ve la cara a los que estafaron, nunca los vive, nunca se entera ahí, se enteró por su asesor. Me pasó ir sentado en un auto donde un político, íbamos al colegio de abogados de mi ciudad, y yo por mi amistad dio la casualidad que estaba arriba de ese auto, y me dice, ¿cuáles son los problemas de los abogados? Entonces, les juro que estábamos un viaje de 5 minutos desde el lugar donde estábamos hasta el colegio de abogados. Le dije, bueno, pasa esto, pasa aquello, lo que me acordaba, pues yo tampoco... Llegó, se sentó y repitió textual lo que yo le había dicho en el auto. Sé que están con este problema, vamos a trabajarlo, sé que están con este problema, vamos a trabajarlo, sé que están con este problema. Los abogados estaban así todos, sorprendidísimos, y todavía no había tanta tecnología, porque esto fue hace 10 años. Esta última campaña en mi país, que también la pude vivir, ya fue terrible, ya ni zapatos usan los políticos, pantuflas. Con todo respeto, son mis amigos. Por algo lo sé. Bueno, mi propuesta es planificar y estimar la inversión, organizar mercados con regulaciones técnicas, que para eso estamos acá, crear regímenes legales en los cuales se permite una participación público-privada. Es necesario incorporar el sector privado a trabajar con el sector público. El sector público le tiene que dar la planificación suficiente para que el privado pueda tener confianza en poner la plata. Lo que me decían siempre, yo fui 9 años presidente de un organismo regulador de varios servicios, y lo que me decían siempre las empresas, planifiquemos. Nuestra mayor seguridad jurídica es la planificación. Si ustedes me muestran una ley que diga que las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en mi zona de concesión van a ser así los próximos 30 años, que se va a ir por aquí y por allá, y que esto van a ser, que acá va a haber un barrio, que acá va a haber otro. Si ustedes me muestran esa planificación, la aprueban por ley, esa es mi seguridad jurídica. No necesito tanto, pero el problema es que es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque planificar, y sigo, a pesar de mis amistades, tengo malas amistades, planificar no les conviene a los políticos, y no lo hacen a propósito, porque ellos saben que planificando pierden importancia. Una ciudad planificada no necesita gobernantes, necesita simples supervisores. Entonces, la falta de planificación hace que el político sea siempre importante, sea siempre necesario, tenga que estar todo el tiempo, porque la gente no sabe cuándo vamos a tener agua, y cuándo vamos a tener luz, y cuándo vamos a tener pavimentados nuestros barrios, y cuántas cosas más que incluyen dentro del concepto de bienes públicos. La gente no sabe cuándo va a tener sus bienes públicos protegidos o accesibles para ellos. Y eso hace a la persona que se ocupa de ello, la hace más fuerte. Con las excepciones, que son mis amigos los excepciones. Y la prevalencia de los acuerdos sobre las normativas. A ver, es muy difícil decir que un contrato de concesión para la prestación de un servicio público es más importante que una ley. Nos golpea fuerte eso en nuestros países. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que hacer algo para que los contratos, los acuerdos con el sector privado realmente tengan una importancia igual o superior a las leyes. No puede una ley cambiar un contrato. Y decir esto significa decirle a un sector de interés muy grande de nuestros países que no van a poder hacer ciertas cosas
en el ejercicio de sus poderes. Y esto no gusta, pero tenemos que luchar para llegar por lo menos a un acuerdo, a un consenso, como decía acá el colega. Tenemos que alcanzar de decir, yo no te quito tu poder legislativo, pero vos no me quites mi poder de acuerdo. Lo que yo acuerdo con vos, no me lo cambies por una ley, porque si no lo que yo acuerdo no me sirve, porque lo que hacen generalmente los gobiernos débiles o discrecionales es decir, me dice que no puedo por decreto y lo hago por ley. Y con un llamado por teléfono a los legisladores tiene resuelta la ley que cambia todo lo que el contrato dice. Entonces, ¿de qué sirve? Y como no somos tontos, ninguno de los dos lados, las empresas lo saben. Entonces, a ellos no les sirve de mucho que le digan te firmo un contrato de concesión. No les basta. No es seguridad suficiente esa. Bueno, y paso rápidamente, ¿cómo estoy de tiempo? Estamos bien. Bueno, ya no igual de nada. 5 minutos y termino. 5 justo. Bueno, les paso rápidamente una fotografía de los casos que les dejo a la organización. El caso Ximénez López del año 2006. Acá es donde la Corte Interamericana, construye por primera vez a mi criterio el concepto de bien público que les marcaba y dice que los servicios públicos que estamos trabajando en este Congreso son bienes públicos y que proveer servicios públicos es proteger los bienes públicos. A partir de esto, la Corte Interamericana dice el Estado debe regular y fiscalizar los servicios esenciales, pero ya no con el concepto que siempre lo tomábamos nosotros, o con ese concepto también, pero diciendo, ojo, que estamos frente a bienes públicos. Evitar y regular también que terceros obstruyan o provoquen algún problema con ese servicio, y aun cuando no tengan autorización, faltando a los deberes de regulación. Y dice, cuando hay un bien público, son 4 las cosas que el Estado debe hacer. Crear un orden normativo, marco regulatorio, controlar su cumplimiento, investigar incumplimientos y asegurar la accesibilidad de los sectores. Crear un orden normativo es sin dudas, a mi criterio, incluye ese orden normativo los acuerdos privados. Dentro, cuando decimos marco regulatorio, tenemos que incluir dentro del marco regulatorio los acuerdos privados. Esto es un concepto peligroso y muy personal. Pero lo que busco es que cuando alguien diga cambio una ley, no toco el contrato, sepa, si nosotros incluimos dentro del concepto marco regulatorio a los contratos también, ese cambio no sería posible. Porque el marco regulatorio con el contrato adentro debe cambiarse en armonía. No puede haber una norma que derogue otra. Discutible, pero me parece que hay que trabajarlo mucho a ese tema. ¿Cómo hacemos para dar más seguridad en los acuerdos contractuales? Y voy a pasar, por último, al caso Suez, que le tocó a mi país, año 2017. La Corte Interamericana sentenció a la Argentina, y esto es lo que quería mostrarles. La Corte en el fallo dice, esto no es textual, ¿no? Es una extracción personal. Argentina invoca el estado de necesidad como razón por la cual incumplió un contrato con una compañía prestataria de servicio de agua potable y desagües cloacales. El excesivo gasto público, la ineficiente recaudación impositiva, la tardía reacción a signos de crisis, todas estas sí son expresiones textuales, yo las extraje, insuficientes esfuerzos para desarrollar un mercado de exportación. Miren dónde se mete la Corte Interamericana. Problemas políticos internos son todos motivos que llevaron a aquel estado de necesidad, por lo cual no le corresponde a la Argentina invocar ningún estado de necesidad porque se considera que este fue provocado por el mismo país. Pero miren dónde entra, incluso
acusando de que sus problemas políticos internos generaron ese estado de necesidad. Y termina, las políticas gubernamentales contribuyeron a la crisis y la emergencia. Otros países en una situación parecida pudieron evitarlo. La Corte acusa, investiga, se mete en lo más profundo de cada caso y hasta incluso se permite hacer hasta comparaciones para bajar el martillo y ordenar a un Estado que pague indemnizaciones millonarias. Bueno, yo lo único que quisiera, ya para terminar, tenemos que siempre insistir en los encuentros, nuestros encuentros ASIER, en la necesidad de darle jerarquía a los reguladores. Tenemos que insistir permanentemente, porque a mi criterio, batas que seguramente van a llevar a nuestros bienes públicos a ser protegidos y a obtener niveles óptimos. La primera de ellas la dije, que es la planificación. Planificar los servicios es algo esencial. Y la segunda es fortalecer a los reguladores por encima de los sectores políticos o los sectores gubernamentales. Debemos conseguir de una vez por todas que la prestación de los servicios públicos gire alrededor de esa persona que se llama el regulador y que ese regulador sea como una especie de árbitro general, pero que no solo resuelve eventuales problemas que haya entre prestadores y usuarios o de prestadores entre sí. El regulador también resuelve problemas de alcaldías o municipios con los prestadores o del concedente, el Estado titular, incluso con un prestador. Si nosotros llegamos a construir reguladores que cumplan ese rol, que tengan esa fuerza y le damos, por supuesto, la plena revisión judicial de sus decisiones, conjuntamente con la planificación, creo que vamos a dar un gran paso adelante en materia de servicios esenciales. Muchísimas gracias.